El olor acre de los tintes impregnaba el aire mientras Isabelle Dumont sumergía sus manos en el caldero humeante. La sangre de sus dedos agrietados se mezclaba con el índigo profundo, creando espirales carmesí que desaparecían en el remolino azul. A sus 22 años, sus manos ya contaban historias que su rostro aún no revelaba. Isabelle. El comerciante Lefebvre estará aquí en cualquier momento. Apresúrate con ese pedido. La voz estridente de su padre atravesó el taller como una daga. Isabelle no levantó la mirada. Sus dedos continuaron trabajando con precisión mecánica, sumergiendo la seda en el tinte con movimientos que había perfeccionado desde niña. El puerto de Saint-Malo no perdonaba la ineficiencia, y los Dumont, aunque respetados por su maestría con los tintes, caminaban sobre la cuerda floja de la ruina financiera. Las campanas del puerto resonaron, marcando el mediodía. A lo lejos, un barco mercante desplegaba sus velas blancas contra el cielo gris perla. Isabelle se permitió un momento para observarlo desde la pequeña ventana del taller. Libertad. Una palabra que conocía pero nunca había saboreado. Dicen que el joven Lefebvre ha regresado de las colonias, susurró Margot, la aprendiz, mientras enrollaba con cuidado una pieza de lino teñida. Dicen que viene buscando esposa. Isabelle resopló con desdén. Entonces debería buscar en los salones de los Mercier o los Rousseau, no en un taller de tintes. La puerta del taller se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire marino que agitó las telas colgadas. Claude Dumont, con su delantal manchado y su rostro perpetuamente preocupado, hizo una reverencia tan profunda que Isabelle temió que su padre perdiera el equilibrio. Monsieur Lefebvre, qué honor inesperado. Esperábamos a su asistente. Armand Lefebvre se quitó el sombrero adornado con una pluma de faisán, revelando un rostro esculpido por el sol caribeño y ojos del color del coñac añejo. A sus 30 años, proyectaba la confianza de un hombre que nunca había conocido la escasez. Su mirada recorrió el taller con curiosidad apenas disimulada, deteniéndose en los calderos humeantes, las madejas de hilo colgadas para secar y, finalmente, en Isabelle. Los negocios prósperos requieren atención personal, Monsieur Dumont, respondió con una voz que resonaba con autoridad natural. He oído que sus tintes son los más duraderos de Saint-Malo. Mis clientes en Nueva Francia no toleran colores que se desvanecen con el primer lavado. Isabelle continuó trabajando, fingiendo no notar el escrutinio. Sus dedos se movían con más rapidez ahora, impulsados por una irritación que no podía nombrar. El comerciante representaba todo lo que ella despreciaba: riqueza sin esfuerzo, privilegio sin mérito. Mi hija es la verdadera artista detrás de nuestros tintes, monsieur, dijo Claude, gesticulando hacia Isabelle con orgullo mal disimulado. Ha desarrollado métodos que nadie más en Saint-Malo conoce. La declaración provocó que Isabelle levantara la cabeza, sorprendida por el raro elogio. Su padre nunca reconocía su talento tan abiertamente. Cuando sus ojos encontraron los de Armand Lefebvre, algo inesperado ocurrió. En lugar de la condescendencia que esperaba, vio genuino interés. ¿Es verdad, Mademoiselle Dumont?, preguntó, acercándose a su estación de trabajo. ¿Usted crea estos colores? El aire entre ellos cambió, cargándose con una tensión que Isabelle no supo interpretar. Los colores ya existen en la naturaleza, monsieur. Yo simplemente los libero y los fijo a la tela. Una sonrisa curvó los labios del comerciante. Una respuesta digna de una filósofa natural. O de una mujer que conoce su oficio, replicó ella, sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento. En lugar de ofenderse, Armand Lefebvre soltó una carcajada que reverberó en las paredes del pequeño taller. Ambas cualidades son igualmente valiosas, mademoiselle. La visita continuó con discusiones sobre pedidos y precios. Claude Dumont parecía tan sorprendido como complacido cuando Lefebvre duplicó su orden habitual y pagó un adelanto generoso. Mientras el comerciante se preparaba para irse, se detuvo frente a Isabelle. Me gustaría ver más de sus creaciones, Mademoiselle Dumont. Quizás podría visitar mi almacén mañana y traer muestras de sus mejores trabajos. Antes de que Isabelle pudiera responder, su padre intervino con entusiasmo. Por supuesto que lo hará. Es un honor, Monsieur Lefebvre. Cuando la puerta se cerró tras el comerciante, Claude Dumont se volvió hacia su hija con una expresión que ella nunca había visto antes: esperanza.
Isabelle, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Un Lefebvre interesado en nuestro trabajo. Podrían llevarnos bajo su protección. Isabelle sacudió la cabeza, sumergiendo otra pieza de seda en el tinte. Es solo un cliente más, padre. No confundas los negocios con la caridad. La noche cayó sobre Saint-Malo, envolviendo las estrechas calles empedradas en una neblina plateada. Desde su pequeña habitación sobre el taller, Isabelle podía escuchar el rugido del mar contra las murallas de la ciudad. Trabajaba a la luz de una vela, mezclando polvos y extractos en pequeños cuencos de cerámica, experimentando con un nuevo tono de púrpura que había estado persiguiendo durante semanas. Un golpe en la puerta interrumpió su concentración. Su madre, Helen, entró con una mirada de preocupación. Deberías estar durmiendo, Isabelle. Mañana debes lucir tu mejor aspecto para visitar al Monsieur Lefebvre. Isabelle suspiró. Madre, solo llevaré muestras de telas. No es una ocasión social. Helen Dumont se sentó en el borde de la cama, sus manos, una vez tan hábiles como las de su hija, ahora deformadas por la artritis, se retorcían nerviosamente en su regazo. Tu padre no te lo ha dicho, pero debemos 6 meses de alquiler del taller. El casero ha amenazado con echarnos. El corazón de Isabelle se hundió. Sabía que su situación era precaria, pero no había imaginado que fuera tan grave. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podríamos haber buscado más clientes, trabajado más horas. Tu padre tiene su orgullo, respondió Helen con una sonrisa triste. Quizás demasiado para un hombre en nuestra posición. Un silencio pesado se instaló entre ellas, roto solo por el crepitar de la vela y el lejano sonido de las olas. ¿Sabes por qué el joven Lefebvre ha regresado realmente a Saint-Malo?, preguntó Helen finalmente. Isabelle negó con la cabeza. Su padre está muriendo. El viejo Lefebvre quiere ver a su hijo establecido con una esposa y un heredero antes de partir a la otra vida. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabelle mientras comenzaba a entender la verdadera naturaleza de la visita del comerciante. Madre, si estás sugiriendo lo que creo. Solo digo que a veces la oportunidad toca a nuestra puerta disfrazada de algo que no esperábamos, interrumpió Helen, levantándose con dificultad. El joven Lefebvre necesita una esposa. Nosotros necesitamos un milagro. Y he visto cómo te miraba hoy. Me miraba como se mira una curiosidad, protestó Isabelle. Una mujer que trabaja como un artesano, con las manos manchadas de tinte y sin dote que ofrecer. Helen acarició el rostro de su hija con ternura. Tienes más que ofrecer de lo que imaginas, mi niña. Duerme ahora. Mañana será un día importante. Después de que su madre se retirara, Isabelle permaneció despierta, mirando sus manos. Las manchas de tinte nunca desaparecían completamente, marcándola como lo que era, una artesana, no una dama. ¿La has encontrado entonces?, afirmó más que preguntó Gerard Lefebvre, su voz apenas un susurro desde la cama donde llevaba postrado 3 meses. He encontrado a una tintorera con talento cuyos servicios serán valiosos para nuestro negocio, corrigió Armand, sirviéndose una copa de brandy. El anciano soltó una risa que se convirtió en tos. No juegues conmigo, hijo. Te conozco mejor que tú mismo. Vi tu expresión cuando regresaste. Es la hija de Dumont, ¿verdad? Armand bebió un largo trago antes de responder. Si la hubieras visto, padre. Tiene fuego en la mirada. No bajó los ojos ni una sola vez. Y sus manos. Crea belleza de la nada. Las manos de una trabajadora, murmuró Gerard, no las de una dama. Las manos de una artista, contradijo Armand. Como las de mi madre. La mención de su difunta esposa silenció momentáneamente al anciano. Cuando habló nuevamente, su voz sonaba más débil. Sabes que los Mercier esperan tu propuesta para su hija. Tienen conexiones con la corte, Armand. Marie Mercier viene con una dote que podría comprar otro barco, quizás 2. Armand se acercó a la ventana, observando las luces de los barcos en el puerto. No necesitamos más barcos, padre. Necesitamos distinguirnos. Los tintes de Isabelle Dumont podrían ser nuestra ventaja sobre la competencia. Isabelle, ¿eh? El anciano sonrió débilmente. Ya la llamas por su nombre.
Es solo un nombre, respondió Armand, aunque sabía que era mucho más que eso. Si estás decidido a perseguir a esta tintorera, hazlo rápido. No me queda mucho tiempo y quiero ver a mi nieto antes de partir. Armand se volvió hacia su padre, la determinación endureciendo sus facciones. No prometo un nieto, padre. Pero te prometo que cuando me case, será con una mujer que respete, no con un contrato comercial disfrazado de matrimonio. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el horizonte con tonos rosados y dorados, colores que Isabelle podría haber mezclado con sus propias manos, dos destinos se entrelazaban en una ciudad donde el mar y la tierra, como el comercio y el arte, existían en un delicado equilibrio. Ninguno de los dos podía imaginar cómo sus vidas, aparentemente tan dispares como el agua y el aceite, estaban a punto de mezclarse en una combinación tan improbable como duradera. La bruma marina envolvía a Saint Malo como un velo de novia cuando Isabelle salió del taller, cargando un baúl pequeño con sus mejores muestras de tinte. Su padre había insistido en que vistiera su único vestido bueno, una prenda de lana azul oscuro que su madre había confeccionado para las ocasiones especiales. Aún así, las manchas indelebles en sus manos la identificaban claramente como una artesana. El almacén de los Lefebvre se alzaba imponente cerca del muelle principal, un edificio de 3 pisos construido con la piedra gris característica de Bretaña, pero con ventanales más amplios que los de sus vecinos, un lujo que pocos podían permitirse. Cuando Isabelle se presentó ante las puertas, un mozo de almacén la escrutó con evidente confusión. «Mademoiselle Dumont?» «No esperábamos a una dama». «No soy una dama», corrigió Isabelle con firmeza. «Soy la tintorera». Monsieur Lefebvre solicitó ver mis muestras. El empleado pareció aliviado ante la aclaración y la condujo por un pasillo flanqueado por estanterías que alcanzaban el techo, repletas de mercancías de todos los rincones del mundo conocido, especias de las Indias, porcelanas de la China, maderas preciosas del Nuevo Mundo. El olor a mar, a té y a cuero se mezclaba en una fragancia que Isabelle encontró extrañamente embriagadora. «Espere aquí», indicó el mozo, señalando una pequeña antesala decorada con mapas náuticos y miniaturas de barcos. «Monsieur Lefebvre la atenderá en breve». Solo cuando se quedó sola, Isabelle se permitió asombrarse ante el esplendor que la rodeaba. Un globo terráqueo tallado en marfil ocupaba el centro de una mesa de caoba. Lo rozó con la punta de sus dedos manchados, sintiendo bajo ellos tierras que nunca vería. «Es inexacto», dijo una voz a sus espaldas. Los cartógrafos siguen debatiendo sobre la forma exacta de las islas del Pacífico. Isabelle retiró la mano como si el globo quemara y se volvió para encontrarse con Armand Lefebvre. Vestía más sobriamente que el día anterior, pero la calidad de su atuendo era innegable. «Disculpe la intrusión, monsieur. Solo estaba admirando». «La curiosidad es una virtud que comparto, Mademoiselle Dumont», respondió él, acercándose. «¿Ha traído sus creaciones?» Isabelle asintió y abrió su baúl, desplegando con cuidado muestras de seda, lino y algodón teñidos en una gama de colores que iban desde el más profundo índigo hasta un escarlata vibrante que había costado una fortuna producir. Los ojos de Armand brillaron con genuino aprecio. «Extraordinario. Este rojo, jamás había visto algo así fuera de las ropas cardenalicias». «Cochinilla importada de Nueva España», explicó Isabelle, ganando confianza al hablar de su arte. «Mezclada con alumbre y modificada con una receta que desarrollé». «¿Una receta secreta?» Armand sonrió, tomando la tela entre sus dedos con reverencia. «Todos los tintoreros tenemos nuestros secretos, monsieur, igual que los comerciantes tienen los suyos». Armand la miró con intensidad renovada. «Touché, mademoiselle. Parece que tenemos más en común de lo que cualquiera podría sospechar». Pasaron la siguiente hora discutiendo aplicaciones, durabilidad y los mercados potenciales para telas con tintes de tal calidad. Isabelle se sorprendió al descubrir que Armand poseía un conocimiento considerable sobre el proceso de teñido, adquirido durante sus viajes. «En Persia», explicó él, «vi maestros tintoreros que heredaron técnicas con siglos de antigüedad. Pero ninguno lograba esta profundidad de color». El cumplido, tan específico y conocedor, provocó un rubor en las mejillas de Isabelle que no pudo controlar. No estaba acostumbrada a que valoraran su trabajo con tal entendimiento. Cuando la conversación sobre negocios concluyó, Armand no hizo ademán de despedirla.
En cambio, la invitó a tomar un té en su oficina privada, un espacio elegante pero sorprendentemente acogedor con vistas al puerto. «Cuénteme, Mademoiselle Dumont, ¿cómo aprendió este oficio?», preguntó mientras servía té en delicadas tazas de porcelana. Isabelle observó el líquido amarino, otro tinte de la naturaleza. «Mi madre era la tintorera original. Me enseñó desde que tenía edad suficiente para no caerme en los calderos». «¿Y ahora es usted quien enseña a su madre?». La pregunta, tan certera, la tomó por sorpresa. «¿Cómo lo supo?». «Sus manos», respondió él simplemente. «Son las manos de alguien que trabaja a diario». Las de su madre, cuando la saludé ayer, mostraban artritis avanzada. La observación, hecha sin compasión pero con respeto, desarmó a Isabelle. Este hombre veía demasiado. «Mi madre sacrificó sus manos por nuestro sustento», dijo con un deje de desafío. Un precio que muchos de su clase nunca comprenderán. En lugar de ofenderse, Armand depositó su taza y extendió sus propias manos. Isabelle notó por primera vez las cicatrices blanquecinas que las cruzaban y los callos que no correspondían a un caballero de salón. «Comencé como grumete a los 12 años, mademoiselle. Mi padre creía que debía conocer cada aspecto del negocio antes de heredarlo. Estas manos han cargado barriles, tensado velas y reparado redes junto a marineros que jamás sabrían que el niño que maldecía a su lado sería algún día su patrón». El silencio que siguió estaba cargado de un entendimiento mutuo que ninguno había anticipado. «Le propongo un acuerdo», dijo finalmente Armand. «No es generosidad, es negocio», respondió él con firmeza. «Y hay una condición más». «Por supuesto», pensó Isabelle. «Siempre hay condiciones cuando los ricos hacen ofertas a los pobres. Quiero que enseñe sus técnicas a tintoreros que contrataré. Bajo su supervisión, por supuesto». La propuesta era impensable. Los secretos de los tintes se transmitían de generación en generación, no se vendían al mejor postor. «Está pidiendo que entregue el legado de mi familia», protestó. «Estoy pidiendo que lo expanda», corrigió él. «Que se convierta en maestra de maestros, no solo en una tintorera más en un taller olvidado de Saint-Malo». La ambición que Isabelle siempre había mantenido enterrada bajo capas de practicidad se agitó inquieta. «¿Una maestra? ¿Una autoridad respetada, no solo tolerada?». «Necesito consultar con mi padre», dijo finalmente, aunque ambos sabían que Claude Dumont aceptaría cualquier oferta que lo salvara de la ruina. «Por supuesto», concedió Armand. «Pero hay algo más que quisiera discutir. Algo de naturaleza personal». El corazón de Isabelle dio un vuelco. Las advertencias de su madre resonaron en su mente. No sería la primera artesana solicitada para favores que nada tenían que ver con su oficio. «Monsieur Lefebvre, si está insinuando». «Me gustaría solicitar su mano en matrimonio», interrumpió él con una franqueza que la dejó sin palabras. El tiempo pareció detenerse. Las gaviotas graznaban fuera, los estibadores gritaban órdenes, pero dentro de la oficina, un silencio absoluto. «Es una broma», logró articular finalmente. «Jamás bromearía con algo así, Mademoiselle Dumont». Isabelle se levantó, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella. «Apenas me conoce. Y yo apenas lo conozco a usted». «Conozco lo suficiente», respondió él, manteniéndose sentado. «Veo a una mujer de talento extraordinario, inteligencia aguda y carácter fuerte. El resto podemos descubrirlo con el tiempo». «¿Y qué gana usted con este arreglo?», preguntó ella, la sospecha endureciendo su voz. «Porque ciertamente no es amor lo que motiva su propuesta». Armand sostuvo su mirada sin vacilar. «Gano una compañera que entiende el valor del trabajo. Una mujer que no desfallecerá ante las dificultades que conlleva el comercio marítimo. Y sí, gano el control exclusivo sobre los mejores tintes de Francia». La honestidad brutal de su respuesta, paradójicamente, alivió algo del temor de Isabelle. No había engaño, al menos. «¿Y qué ganaría yo, aparte de riqueza material que nunca he codiciado?». «Libertad», respondió él inmediatamente. «Como mi esposa, tendría los recursos para experimentar, viajar si lo desea, establecer su propia casa de tintes si así lo prefiere. No busco un ornamento para mi hogar, mademoiselle, sino una socia».
La palabra libertad resonó en Isabelle como el tañido de una campana. La promesa que el horizonte marino siempre le había hecho desde lejos. Mi respuesta no puede ser inmediata, dijo, recuperando su compostura. Comprenderá que tal propuesta requiere consideración. Por supuesto, concedió él, levantándose finalmente. Pero debo advertirle que mi padre está muriendo y desea verme establecido. No puedo ofrecer el lujo de una larga deliberación. ¿Cuánto tiempo? 1 semana. Isabelle asintió. Tendrá mi respuesta en 7 días, Monsieur Lefebvre. El camino de regreso al taller fue un borrón para Isabelle. Las calles empedradas de Saint-Malo, tan familiares, parecían repentinamente parte de otra vida, una que podría estar a punto de abandonar. En el taller, su padre recibió las noticias de la oferta comercial con júbilo apenas contenido. Cuando Isabelle mencionó la propuesta matrimonial, Claude Dumont se quedó sin habla por primera vez en su vida. ¿Un Lefebvre? ¿Casarse con nuestra hija? La incredulidad en la voz de su padre fue como una bofetada. No pareces complacido, padre, observó Isabelle con amargura. Pensé que estarías encantado con la posibilidad de una alianza tan ventajosa. Claude se desplomó en una silla, pasándose una mano por el cabello encanecido. No es desagrado, Isabelle. Es miedo. Estos matrimonios entre clases diferentes, rara vez terminan bien. La sincera preocupación en los ojos de su padre suavizó algo en Isabelle. No he aceptado aún. Tengo 1 semana para decidir. Esa noche, la familia Dumont cenó en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Solo cuando Isabelle se retiraba a su habitación, su madre la detuvo con una mano en su brazo. ¿Qué te dice tu corazón, hija? Isabelle suspiró. Mi corazón está confundido, madre. Armand Lefebvre es inesperado. No es el tirano que imaginé, pero tampoco es un héroe de romance. Helen sonrió con melancolía. Los héroes de romance existen solo en las historias que nos contamos para soportar la realidad. La pregunta no es si lo amas ahora, sino si podrías amarlo algún día. ¿Cómo saberlo? No puedes saberlo, respondió su madre con sencillez. Solo puedes esperar y trabajar para que suceda. Como con los tintes, a veces mezclas elementos sin estar segura del resultado, y la belleza emerge de la incertidumbre. Los días siguientes fueron de inquieta deliberación. Isabelle continuó con su trabajo, pero cada movimiento parecía estar cargado de un nuevo significado. Cada vez que sumergía tela en los calderos, se preguntaba si estos serían sus últimos días como una simple tintorera. Al 4.º día, un mensajero llegó con una invitación. La familia Dumont estaba cordialmente invitada a cenar en la mansión Lefebvre esa noche. Imposible, exclamó Claude. No tenemos ropa adecuada para tal ocasión. Es precisamente por eso que debemos ir, insistió Helen. Isabelle debe ver cómo viven los Lefebvre antes de decidirse. La mansión Lefebvre, situada en la parte alta de la ciudad, era exactamente lo que Isabelle había imaginado, imponente, elegante, con un aire de antigüedad dignificada que ninguna cantidad de dinero nuevo podría comprar. Fueron recibidos por criados uniformados y conducidos a un salón donde los esperaba Armand. Bienvenidos, saludó, besando la mano de Helen con respeto genuino y estrechando la de Claude con firmeza. Cuando llegó a Isabelle, se limitó a una reverencia formal, como si comprendiera que cualquier otro gesto sería prematuro. La cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente ameno. Armand resultó ser un anfitrión atento, asegurándose de que la conversación fluyera sin momentos incómodos a pesar de las evidentes diferencias sociales. Habló de sus viajes, pero también mostró interés por las experiencias de los Dumont en el mundo del comercio local. Fue después de los postres cuando Armand se puso de pie. Me gustaría presentarles a alguien muy importante. Si me permiten, mi padre ha expresado su deseo de conocerlos. Los condujo por una escalera y a través de un largo pasillo hasta una habitación amplia pero oscurecida. El olor a enfermedad que Isabelle conocía bien de los barrios pobres resultaba incongruente en medio de tanto lujo. Gerard Lefebvre parecía más pequeño de lo que su reputación sugería, reducido por la enfermedad a una figura casi espectral entre sábanas de lino fino. Sin embargo, sus ojos, del mismo tono coñac que los de su hijo, brillaban con inteligencia intacta.
Así que esta es la joven que ha cautivado a mi obstinado hijo, dijo con voz débil pero clara. El cansancio es el menor de mis problemas. Se volvió nuevamente hacia Isabelle. ¿Sabes por qué insisto en que mi hijo se case antes de mi partida? Para asegurar la continuidad del linaje, respondió ella con la franqueza que parecía apreciar el anciano. En parte. Pero sobre todo porque Armand necesita un ancla. El comercio lo llevará por mares lejanos, y temo que sin alguien que lo espere, que lo mantenga conectado a tierra, se perderá en el horizonte. El anciano hizo una pausa para tomar aliento. Una fortuna sin propósito es solo peso muerto, Mademoiselle Dumont. Isabelle miró de reojo a Armand, cuyo rostro se había tornado inescrutable. Se preguntó cuánto de esta conversación era nueva para él. No puedo prometer ser un ancla para nadie, Monsieur Lefebvre respondió con honestidad. Ni siquiera sé si soy capaz de abandonar mi propio trabajo. Para su sorpresa, el anciano sonrió. No te pido que abandones nada. Te pido que lo expandas. El taller de tu padre podría convertirse en el primero de muchos bajo el nombre Lefebvre Dumont. La idea, expresada con tal naturalidad, provocó un escalofrío en Isabelle. No había considerado que su nombre podría persistir, no ser simplemente absorbido. La visita concluyó poco después, con Gerard Lefebvre claramente agotado pero satisfecho. Mientras Armand escoltaba a la familia hacia la salida, detuvo a Isabelle un momento. Sé que mi padre puede parecer calculador, dijo en voz baja. Pero cada palabra que dijo es verdad. No busco borrar quién eres, Isabelle. Busco complementarlo. El uso de su nombre de pila, tan íntimo y sin permiso, debería haberla ofendido. En cambio, sintió una calidez inesperada extenderse por su pecho. 3 días más, respondió ella. Tendrá mi respuesta entonces, Monsieur Lefebvre. Armand, corrigió él. Si estamos considerando un futuro juntos, al menos podríamos usar nuestros nombres. La familia Dumont regresó a su modesta vivienda en silencio, cada uno procesando la velada a su manera. Solo cuando estuvieron solos en la pequeña cocina, Claude habló. Ese hombre está ofreciéndote más que un apellido, Isabelle. Está ofreciéndote un imperio. Un imperio construido sobre nuestro trabajo, respondió ella, aunque sin la amargura que habría sentido días atrás. Todo imperio se construye sobre el trabajo de alguien, filosofó su padre. La pregunta es si los constructores reciben su justa recompensa. Al día siguiente, mientras Isabelle trabajaba en un nuevo pedido, una comitiva causó revuelo en la calle. Carruajes ornamentados se detuvieron frente al taller, y de ellos descendieron sirvientes cargando cajas. Mademoiselle Dumont, preguntó el mayordomo que encabezaba el grupo. Traemos un obsequio de Monsieur Armand Lefebvre. Las cajas contenían los elementos más preciados para un tintorero: cochinilla de Nueva España, añil de las Indias, raíz de rubia de los Alpes, azafrán persa. Una fortuna en materiales que Isabelle solo había soñado con utilizar en tales cantidades. También traemos esto, añadió el mayordomo, entregándole un sobresellado. La carta era breve. Isabelle. Estos no son sobornos, sino herramientas. Sea cual sea tu decisión, son tuyos para crear belleza. La única condición es que me muestres lo que hagas con ellos. Con sincera admiración, Armand. La ausencia de presión, la libertad implícita en el gesto, conmovió a Isabelle más que cualquier declaración grandilocuente. Pasó los siguientes 2 días experimentando febrilmente, creando tonos que nunca había podido intentar por falta de materiales. Cuando finalmente llegó el 7º día, Isabelle ya había tomado su decisión. Se presentó en el almacén de los Lefebvre sin anunciarse, solicitando ver a Armand. Lo encontró revisando libros de contabilidad, la pluma suspendida a medio trazo cuando ella entró. Acepto, dijo Isabelle sin preámbulos. Armand dejó la pluma con deliberada lentitud. ¿El acuerdo comercial o la propuesta matrimonial? Ambos, respondió ella. Con condiciones. Una sonrisa curvó los labios de Armand. No esperaba menos. Te escucho. Mantendré mi taller separado de sus negocios, aunque trabajaré exclusivamente para usted. Enseñaré mis técnicas, pero reservaré algunos secretos familiares. Y en cuanto al matrimonio, tomó aire,
reuniendo valor. Será un acuerdo de mutuo respeto. No espero amor, pero sí consideración. Armand se levantó y rodeó el escritorio, deteniéndose a un paso de ella. ¿Y los hijos? Mi padre espera un heredero. El rubor cubrió las mejillas de Isabelle. Los hijos vendrán si Dios quiere. No me opondré. Una respuesta diplomática, observó él. ¿Alguna condición más? Una última, dijo ella, alzando la barbilla. Quiero conocerlo antes de la boda. No pretendamos afecto donde solo hay conveniencia. La conveniencia puede transformarse en afecto, dado el tiempo adecuado, respondió él. Su mano se elevó, dudando un instante antes de rozar ligeramente la mejilla de Isabelle. Y yo tengo toda la intención de darnos ese tiempo. El contacto, tan leve como fue, envió un escalofrío por la columna de Isabelle. No era amor, ciertamente, pero tampoco era indiferencia lo que latía entre ellos. ¿Sellamos entonces nuestro acuerdo?, preguntó Armand, ofreciéndole su mano. Isabelle extendió la suya, manchada de azul y carmesí, contrastando dramáticamente con los dedos limpios de él. Sellado. Cuando sus manos se encontraron, ambos supieron que algo irrevocable había comenzado. Un matrimonio de conveniencia, quizás, pero también algo más, una alianza entre dos mundos que raramente se encontraban en igualdad de condiciones. La noticia del compromiso entre Armand Lefebvre y la hija del tintorero se propagó por Saint-Malo como fuego en paja seca. Los rumores crecieron, las especulaciones florecieron. ¿Estaba ella embarazada? ¿Había el comerciante perdido la cabeza? ¿Era esto parte de alguna apuesta perversa entre los ricos? Isabelle soportó las miradas y los murmullos con la dignidad que siempre la había caracterizado. Armand respondió a las preguntas impertinentes con un frío desdén que pronto disuadió a los más entrometidos. Las familias notables de Saint-Malo, especialmente los Mercier, cuya hija había sido la candidata más probable para Armand, expresaron su desaprobación con un ostentoso silencio. Las invitaciones para la familia Lefebvre cesaron. Las miradas de desdén se multiplicaron. A Armand parecía importarle poco. En las semanas previas a la boda, visitaba regularmente el taller de los Dumont, a veces simplemente para observar a Isabelle trabajar, otras para discutir planes para el futuro. Gradualmente, una camaradería cautelosa floreció entre ellos. Una tarde, mientras examinaban juntos un mapa de posibles ubicaciones para nuevos talleres, sus manos se rozaron accidentalmente sobre el papel. «Perdona», murmuró Isabelle, retirando la suya con rapidez. «¿Por qué te disculpas?», preguntó él, genuinamente perplejo. «Pronto serás mi esposa». Un contacto casual difícilmente requiere perdón. Isabelle lo miró directamente. «Pronto seré tu esposa, pero aún soy una extraña». «Entonces quizás deberíamos remediar eso», respondió Armand. Con una decisión repentina, enrolló el mapa. «Ven conmigo». «Ahora». «Tengo trabajo que terminar». «El trabajo esperará». «Hay algo que quiero mostrarte». La curiosidad venció sus reservas. Isabelle se limpió las manos lo mejor que pudo y siguió a Armand hasta el puerto. Saint-Malo, desde el agua, parecía una fortaleza inexpugnable, orgullosa y desafiante. «Es como si la ciudad flotara», murmuró, embelesada por la vista. «Así es como la vi por primera vez, regresando de mi primer viaje», confesó Armand. «Tenía 13 años y había pasado 8 meses en el Mediterráneo. Nunca olvidaré cómo se me encogió el corazón al verla emerger de la niebla». La vulnerabilidad en su voz sorprendió a Isabelle. Era la primera vez que Armand compartía algo tan personal. «¿Le extrañas cuando estás en el mar?», preguntó. «Extraño la idea de ella», respondió él después de un momento de reflexión. «El conocimiento de que existe un lugar donde pertenezco, aunque a veces me sienta forastero incluso allí». La confesión resonó profundamente en Isabelle. «Conozco ese sentimiento». Armand detuvo los remos, permitiendo que el bote flotara suavemente. «¿Cómo podría alguien como tú, tan arraigada a tu hogar y oficio, sentirse forastera?» «Porque mi mente siempre ha viajado más lejos que mis pies», respondió ella simplemente. «Porque sueño con colores que nunca he visto, con lugares que solo existen en los relatos de los marineros».
La mirada que Armand le dirigió entonces contenía algo nuevo, no admiración por su habilidad, ni apreciación por su apariencia, sino un reconocimiento. Como si, por primera vez, verdaderamente la viera. Cuando nos casemos, dijo con voz baja pero firme, te llevaré conmigo. Verás esos lugares, encontrarás esos colores. No era una promesa de amor, pero para Isabelle, era algo quizás más valioso, una promesa de libertad. La distancia entre ellos en el pequeño bote de repente pareció demasiado grande y demasiado pequeña a la vez. Cuando regresaron al muelle, el sol ya se había puesto, y las primeras estrellas parpadeaban en el cielo crepuscular. Armand la escoltó hasta su casa en silencio, un silencio cómodo, cargado de posibilidades recién descubiertas. En la puerta del taller, se despidieron con una formalidad que ahora parecía fuera de lugar después de la intimidad compartida en el bote. Buenas noches, Isabelle, dijo él, inclinándose ligeramente. Buenas noches. Armand, respondió ella, usando su nombre de pila por primera vez. Cuando entró en la casa, su madre le esperaba, una pregunta silenciosa en sus ojos. Creo, dijo Isabelle lentamente, que podría no ser solo un matrimonio de conveniencia después de todo. A 2 semanas de la boda, cuando los preparativos estaban en pleno apogeo, Isabelle fue convocada urgentemente a la mansión Lefebvre. Encontró a Armand en el estudio de su padre, el rostro sombrío, las manos entrelazadas con tal fuerza que los nudillos se habían tornado blancos. Mi padre ha empeorado, informó sin preámbulos. El médico dice que no pasará de esta noche. Lo siento mucho, murmuró Isabelle, sintiendo la insuficiencia de las palabras. Quiere vernos. A ambos. La habitación del anciano estaba iluminada únicamente por vela. Tenemos tiempo, añadió él, como leyendo sus emociones contradictorias. Todo el tiempo que necesites. Esa noche, sola en la inmensa cama con dosel que una vez perteneció a Marianne Lefebvre, Isabelle contempló el techo ornamentado mientras la realidad de su nueva situación se asentaba pesadamente. Era la señora de esta casa, esposa de uno de los comerciantes más poderosos de Saint-Malo, y sin embargo, seguía sintiéndose como la tintorera con las manos manchadas, fuera de lugar entre tan exquisito refinamiento. El amanecer la encontró ya despierta, habiendo dormido poco. Se vistió sin llamar a la doncella que le habían asignado, eligiendo el más simple de los nuevos vestidos que formaban parte de su ajuar. Cuando bajó a desayunar, encontró a Armand ya sentado a la mesa, revisando correspondencia. Buenos días, saludó él, levantando la mirada. ¿Dormiste bien? Lo suficiente, mintió ella. ¿Siempre te levantas tan temprano? El comercio no espera a los perezosos, respondió con una ligera sonrisa. Hay cartas de nuestros agentes en Marsella. Parece que la última remesa de telas llegó en perfecto estado. El nuestro no pasó desapercibido para Isabelle. Se sentó frente a él, aceptando la taza de chocolate que un sirviente le ofrecía. Me gustaría visitar el taller hoy, dijo, preparándose para enfrentar resistencia. Para su sorpresa, Armand asintió sin vacilar. Por supuesto. Enviaré a Jack con el carruaje cuando estés lista. Puedo caminar. No es lejos. Armand levantó la vista de sus cartas, una expresión difícil de interpretar cruzando su rostro. Isabelle, eres Madame Lefebvre ahora. Ciertas convenciones son esperadas. La realidad de su nueva posición golpeó a Isabelle con renovada fuerza. Ya no era libre de mezclarse anónimamente entre la gente común de Saint-Malo. Cada acción, cada aparición pública, sería ahora observada y juzgada. ¿Entonces soy una prisionera de mi nuevo título?, preguntó, intentando mantener el tono ligero pero sin lograrlo completamente. No una prisionera, sino una representante, corrigió él con gentileza. Igual que yo. Crane, hay días en que envidio a los pescadores que pueden emborracharse en la taberna sin que nadie levante una ceja. La honestidad en su admisión suavizó algo en Isabelle. Por primera vez, consideró que quizás Armand también sentía el peso de las expectativas sociales, aunque hubiera nacido con ellas. Muy bien, cedió. Usaré el carruaje. Pero no llevaré escolta dentro del taller. Un compromiso justo, concedió él, volviendo a sus cartas. Después de un momento, añadió sin levantar la vista, tu padre envió un mensaje ayer.
el nuevo pedido para Lyon está listo para inspección. ¿Mi padre te contactó directamente? La sorpresa era evidente en su voz. Somos familia ahora, respondió Armand con sencillez. Y socios comerciales. Familia. La palabra resonó extrañamente en la mente de Isabelle. En un día, su mundo se había expandido y contraído simultáneamente. El carruaje con el emblema de los Lefebvre causó revuelo cuando se detuvo frente al modesto taller Dumont. Isabelle descendió, sintiendo los ojos del vecindario sobre ella. No había pisado el taller desde 3 días antes de la boda, cuando recogió sus escasas pertenencias. Su padre la recibió con un abrazo torpe pero sincero. Isabelle. No esperábamos verte tan pronto. ¿Creías que me olvidaría de nuestro trabajo por unas cuantas cortinas de brocado y cubiertos de plata?, bromeó ella, intentando aligerar la extraña formalidad que parecía haberse instalado entre ellos. Claude Dumont rió, pero su risa sonaba forzada. Nunca, hija. Tu madre está en el mercado, lamentará haberse perdido tu visita. El taller estaba exactamente como lo había dejado, y sin embargo, se sentía diferente. Los calderos humeantes, las telas tendidas, incluso el olor acre de los tintes, todo era familiar, pero ahora lo observaba como si fuera una visitante, no su centro vital. Margot, la aprendiz, hizo una reverencia torpe cuando la vio. Madame Lefebvre saludó con voz tímida. Solo Isabelle aquí dentro, Margot, corrigió ella firmemente. Muéstrame en qué están trabajando. Gradualmente, la incomodidad inicial se disipó mientras Isabelle se sumergía en el trabajo que conocía mejor que a sí misma. Sus manos recordaban los movimientos, sus ojos evaluaban los tonos con precisión entrenada. Por unas horas, casi pudo olvidar que había un carruaje esperándola afuera, un símbolo de su nueva vida. Fue al examinar los libros de contabilidad cuando notó el cambio más profundo. El nombre Lefebvre aparecía ahora en casi todas las páginas de pedidos. Todos nuestros clientes anteriores, comenzó a preguntar. Su padre tosió nerviosamente. Armand, quiero decir, Monsieur Lefebvre, consideró más eficiente canalizar todos los pedidos a través de su empresa. Pagamos menos impuestos así, y los plazos de entrega son más flexibles. La racionalidad del arreglo era innegable, pero Isabelle no pudo evitar sentir que algo precioso se había perdido. El taller Dumont, que siempre había sido independiente a pesar de su modestia, era ahora efectivamente una extensión del imperio Lefebvre. Ya veo, dijo finalmente, cerrando el libro. ¿Y tú estás satisfecho con este arreglo, padre? Claude desvió la mirada, un gesto que Isabelle conocía bien de su infancia. Era la misma expresión que adoptaba cuando las ganancias eran particularmente escasas, pero no quería preocuparlos. Tu esposo es un negociante astuto, Isabelle. Y generoso, a su manera. La frase estaba cargada de significado no dicho. Isabelle comprendió que debía hablar con Armand sobre los términos exactos del acuerdo con su familia. Cuando regresó a la mansión Lefebvre esa tarde, lo encontró en el estudio que había pertenecido a su padre, ahora suyo. Mapas navales cubrían una mesa grande, y Armand los estudiaba con concentración absoluta, trazando rutas con un compás de bronce. ¿Planeas un viaje?, preguntó desde la puerta. Armand levantó la mirada, y por un instante, Isabelle vio algo inexplicablemente vulnerable en sus ojos antes de que su expresión se normalizara. Planeamos un futuro, corrigió, apartándose de los mapas. ¿Cómo encontraste el taller? Diferente, respondió honestamente. Y me preguntaba por qué todos los pedidos del taller ahora pasan a través de tu empresa. Armand no pareció sorprendido por la pregunta directa. Es lo que acordamos, ¿no? Exclusividad. Acordamos que yo trabajaría exclusivamente para ti. No que absorberías completamente el negocio de mi familia. Una arruga apareció entre las cejas de Armand. No lo he absorbido, lo he protegido. Los Dumont ahora tienen garantizado un flujo constante de pedidos, precios fijos independientes de las fluctuaciones del mercado, y acceso a materiales que nunca podrían haber adquirido por su cuenta. Todo lo que decía era técnicamente cierto, y sin embargo, Isabelle sentía que había algo más. ¿Y la independencia del taller? ¿Su identidad propia? Armand se acercó, su expresión suavizándose. Isabelle, en el mundo del comercio,
La independencia total es una ilusión. Todos dependemos de alguien, proveedores, clientes, transportistas, el clima mismo. Lo que he ofrecido a tu familia es seguridad. ¿Y a cambio? Lealtad, respondió simplemente. Y la garantía de que los secretos de los tintes Dumont permanecerán dentro de nuestra familia ampliada. El silencio que siguió estaba cargado de tensiones no resueltas. Isabelle podía ver la lógica en su argumento, pero algo en ella seguía resistiéndose, una parte obstinada que valoraba la independencia por encima de la seguridad. Pareces decepcionada, observó Armand finalmente. No decepcionada. Inquieta. Isabelle caminó hacia los mapas, necesitando distancia física. Me casé contigo entendiendo que sería un socio, no una extensión de tu voluntad. Y lo mismo debería aplicar a mi familia. Para su sorpresa, Armand soltó una risa suave. ¿Crees que alguien podría convertirte en una extensión de su voluntad, Isabelle? Ni siquiera Dios lo lograría sin una buena pelea de tu parte. La observación, tan inesperadamente perceptiva, diluyó parte de su tensión. No es gracioso, Armand. Por el contrario, es bastante gracioso. Se acercó, deteniéndose a un brazo de distancia. Pero entiendo tu preocupación. Si deseas renegociar los términos con el taller Dumont, estoy abierto a escuchar tus propuestas. Como dijiste, eres mi socia ahora. La concesión, ofrecida sin resistencia, tomó a Isabelle por sorpresa. Había esperado una batalla, no un terreno común. Gracias, dijo finalmente. Prepararé algunas ideas. Excelente. Ahora, ¿te gustaría ver qué estaba planeando realmente? Gesticuló hacia los mapas. Curiosa, Isabelle se acercó. Los mapas mostraban no solo rutas comerciales establecidas hacia las colonias francesas, sino también líneas tentativas que se extendían hacia territorios menos conocidos. ¿Ves esta bahía en la costa de Nueva Francia?, señaló Armand. Según mis informantes, las tribus locales utilizan un musgo que produce un azul que nunca desvanece, incluso tras años de exposición al sol. Los ojos de Isabelle se agrandaron. ¿Un azul permanente? Eso es. Revolucionario, lo sé. Y aquí, su dedo se movió hacia las islas del Caribe. Hay una planta cuyas raíces producen un rojo más intenso que la cochinilla, pero que nadie ha logrado importar con éxito porque se deteriora durante el viaje. Mientras Armand continuaba mostrándole los diversos puntos del mapa, Isabelle sintió que su respiración se aceleraba. No estaba simplemente trazando rutas comerciales, estaba mapeando una búsqueda mundial de tintes y pigmentos únicos. ¿Has investigado todo esto por...? Isabelle dejó la frase inconclusa, apenas atreviéndose a completar el pensamiento. Por nosotros, confirmó Armand. Imagina un taller Lefebvre Dumont con acceso a colores que ningún otro tintorero en Europa pueda replicar. No solo expandiríamos el negocio aquí, sino que podríamos establecer una reputación que trascendería fronteras. La visión era intoxicante, mucho más ambiciosa de lo que Isabelle jamás había soñado. Pero había un detalle que no podía ignorar. Hablas como si planeáramos viajar, señaló con cautela. Armand pareció momentáneamente desconcertado. Por supuesto. No puedo enviar hombres a buscar estos tintes sin alguien que sepa reconocer su valor. Y prometí mostrarte el mundo, ¿recuerdas? El recuerdo de aquella tarde en el bote, de la promesa susurrada mientras Saint Malo se recortaba contra el horizonte, inundó a Isabelle. No había imaginado que Armand lo hubiera considerado más que palabras románticas dichas en un momento de cercanía. ¿Cuándo? Fue todo lo que logró preguntar. La primavera sería ideal. El Atlántico estará más calmado, y para entonces habré establecido una red de corresponsales que facilite nuestro viaje. Hizo una pausa, estudiando su expresión. A menos que prefieras esperar. La implicación era clara. Esperar podría significar un embarazo, una razón válida para que una esposa permaneciera en tierra. La idea produjo en Isabelle sentimientos contradictorios que no estaba preparada para examinar. La primavera suena perfecto, respondió, más decisivamente de lo que se sentía. Esa noche cenaron juntos, la conversación fluyendo más fácilmente que en días anteriores.
El mundo que Armand había desplegado ante ella abría infinitas posibilidades para discutir, desde las propiedades de tintes exóticos hasta las culturas que los producían. Por primera vez desde su boda, Isabelle sintió que quizás este matrimonio podría ofrecer algo más que seguridad material y conveniencia social. Cuando la cena concluyó, Armand la escoltó al pie de la escalera principal, como había hecho cada noche desde su llegada. «Buenas noches, Isabelle», dijo, inclinándose para besar formalmente su mano. Esta vez, sin embargo, Isabelle no se retiró inmediatamente. «El viaje que planeas será peligroso, ¿verdad?». La pregunta pareció sorprenderlo. «Todo viaje conlleva riesgos. Pero he navegado esas aguas antes y regresado para contarlo». «No es el mar lo que me preocupa», confesó ella. «Es lo desconocido. Lo que podríamos encontrar o lo que podríamos perder en el camino». Armand la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Isabelle, si hay algo que he aprendido en mis años de comercio, es que el mayor riesgo es negarse a cambiar. El mundo no perdona a quienes se aferran demasiado a la seguridad del puerto». La metáfora no escapó a Isabelle. Sin pensarlo, llevó una mano al rostro de Armand, un gesto más íntimo que cualquiera que hubieran compartido hasta entonces. «Entonces supongo que debemos estar dispuestos a arriesgarnos», murmuró. El tiempo pareció detenerse mientras Armand cubría su mano con la suya, manteniéndola contra su mejilla. Lentamente, como dando tiempo a una retirada que no llegó, se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron, un beso tentativo, una pregunta más que una demanda. Cuando se separaron, Isabelle sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente dos extraños unidos por conveniencia, sino dos exploradores comenzando a mapear el territorio desconocido de sus corazones. «Buenas noches», Armand susurró, retirándose hacia las escaleras. «Buenas noches, Isabelle», respondió él, la voz ligeramente ronca. Esa noche, por primera vez desde su llegada a la mansión Lefebvre, Isabelle durmió profundamente, sin sueños que la perturbaran. Las semanas siguientes establecieron un ritmo en la nueva vida de Isabelle. Las mañanas las dedicaba al taller, supervisando personalmente los pedidos más importantes y enseñando a Margot y a dos nuevos aprendices que Armand había contratado. Las tardes frecuentemente las pasaba en el estudio con su esposo, aprendiendo los entresijos del comercio internacional y contribuyendo con su conocimiento sobre tintes y telas. Las noches habían adquirido una dulce tensión. Tras aquel primer beso, algo había florecido entre ellos, una intimidad que crecía lentamente. Armand seguía escoltándola hasta su puerta cada noche, y cada noche su despedida incluía ahora un beso que se prolongaba un poco más que el anterior. Sin embargo, nunca presionaba para más, respetando el pacto tácito de darle tiempo. El mundo exterior, mientras tanto, comenzaba a ajustarse a la inusual unión. La élite comercial de Saint-Malo, que inicialmente había recibido el matrimonio con desdén, no podía ignorar que la casa Lefebvre prosperaba bajo la nueva alianza. Los pedidos aumentaban, la calidad de sus productos era alabada incluso en París, y las conexiones comerciales se expandían. Gradualmente, las invitaciones a eventos sociales comenzaron a llegar nuevamente, algunas incluyendo específicamente a Monsieur y Madame Lefebvre. Fue en uno de estos eventos, un baile organizado por la familia Rousseau para celebrar el compromiso de su hija menor, donde Isabelle enfrentó su primera verdadera prueba como Madame Lefebvre. El salón de los Rousseau brillaba con candelabros de cristal, la música de una pequeña orquesta flotaba en el aire, y lo más granado de la sociedad de Saint-Malo giraba en elegantes patrones de danza. Isabelle, vestida con un traje de seda azul medianoche que ella misma había teñido, observaba desde un costado, consciente de las miradas que atraía. «Pareces una reina en exilio», comentó Armand, ofreciéndole una copa de champán. «Orgullosa, pero no del todo cómoda en la corte». «Es porque puedo ver los hilos que sostienen todo esto», respondió ella en voz baja. «Los vestidos son impresionantes, pero reconozco cada tinte, cada tejido. Sé qué manos los crearon, manos que nunca serán invitadas a estos salones». Armand sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Y por eso eres diferente. Por eso te elegí». Antes de que Isabelle pudiera responder, fueron abordados por Marie Mercier y su madre, Catherine. «Marie»,
belleza rubia cuya mano Armand había rechazado implícitamente al casarse con Isabelle, ofreció una sonrisa que parecía tallada en hielo. Armand, qué alegría verte. Has estado ausente de nuestras reuniones durante demasiado tiempo. Su mirada se deslizó brevemente hacia Isabelle, evaluándola con frialdad apenas disimulada. Y esta debe ser tu esposa. Isabelle Lefebvre se presentó ella misma, negándose a ser disminuida. Un placer conocerla al fin, Mademoiselle Mercier. Su familia es conocida por su exquisito gusto en textiles. La mención de textiles, un recordatorio sutil del oficio que había llevado a Isabelle al lado de Armand, provocó un ligero endurecimiento en la expresión de Catherine Mercier. En efecto, respondió la matrona. Aunque últimamente hemos encontrado que los proveedores de Lyon ofrecen calidades superiores a los locales. El insulto velado flotó en el aire como perfume rancio. Armand se tensó visiblemente, pero antes de que pudiera responder, Isabelle colocó una mano sobre su brazo. Es interesante que lo mencione, Madame Mercier dijo con una sonrisa plácida. Lyon ha sido tradicionalmente superior en diseños de brocado, pero lamentablemente sus tintes tienden a desvanecerse tras pocas lavadas. Un problema que hemos resuelto en nuestros talleres. La respuesta, formulada como una observación técnica pero claramente un contraataque, sorprendió tanto a las Mercier como al propio Armand. ¿Sus talleres?, inquirió Marie con tono ácido. Había entendido que usted era simplemente la hija de un tintorero local. Era la maestra tintorera de Saint-Malo, corrigió Armand, su voz destilando un orgullo que Isabelle nunca había escuchado tan claramente. Y ahora dirige toda nuestra producción de tintes, incluidas las exportaciones a Nueva Francia que, me atrevo a añadir, han duplicado nuestros ingresos este trimestre. El intercambio atrajo la atención de otros invitados que se acercaron discretamente, ansiosos por presenciar el enfrentamiento. Catherine Mercier, consciente de la audiencia creciente, intentó recuperar el control de la situación. Que, poco convencional, comentó con una sonrisa forzada. Aunque supongo que en estos tiempos modernos, incluso las damas de sociedad pueden entretenerse con pasatiempos inusuales. No es un pasatiempo, Madame Mercier, respondió Isabelle con calma. Es un arte y una ciencia que data de la antigua Babilonia. Los egipcios consideraban a los maestros tintoreros tan valiosos como a los médicos. Hizo una pausa calculada. Pero comprendo que para alguien no versado en la materia, pueda parecer un simple oficio. Un murmullo recorrió el pequeño círculo que se había formado alrededor de ellos. Catherine Mercier, atrapada entre mantener las apariencias y responder al desafío, optó por una retirada estratégica. Fascinante, sin duda. Si nos disculpan, debemos saludar a los Desmarais que acaban de llegar. Cuando las Mercier se alejaron, Armand se inclinó hacia Isabelle. Acabas de ganar tu primera batalla social, esposa mía. Y con un estilo que haría enorgullecer a cualquier cortesano de Versalles. Isabelle exhaló lentamente, liberando la tensión que había mantenido bajo control. Preferiría estar sumergida hasta los codos en un caldero de tinte que repetir esta experiencia. Y sin embargo, lo manejaste magníficamente, observó él, su admiración evidente. ¿Bailarías conmigo? Me temo que ahora todos esperan ver cómo la esposa del comerciante se desenvuelve en la pista. No sé los pasos, confesó Isabelle, súbitamente consciente de otra diferencia entre sus mundos. Armand tomó su mano con gentileza. Yo te guiaré. Solo sígueme, como yo te seguiría en tu taller. El baile resultó ser menos intimidante de lo que Isabelle temía. Armand era un compañero paciente, y si cometió errores, su gracia natural los disimuló lo suficiente. Mientras giraban por el salón, notó cómo las miradas habían cambiado sutilmente. Ya no era solo la tintorera que había atrapado a un Lefebvre, sino una mujer que sostenía su propia posición con elegancia inesperada. ¿En qué piensas?, preguntó Armand mientras la música se desvanecía. En tintes, respondió ella honestamente. En cómo algunas telas resisten mejor que otras cuando se les somete a condiciones adversas. Armand rió, un sonido genuinamente divertido. Solo tú podrías estar en medio de un baile y tener la mente en tu taller. No solo en el taller, corrigió Isabelle, sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento. También pienso en que esta noche, quizás, no tengas que escoltarme solo hasta mi puerta.
La insinuación flotó entre ellos como un perfume embriagador. Los ojos de Armand se oscurecieron visiblemente, pero su rostro mantuvo la compostura que la sociedad exigía. «¿Estás segura?», murmuró, tan bajo que solo ella podía oírlo. En respuesta, Isabelle simplemente entrelazó sus dedos con los suyos, un gesto aparentemente inocente para los observadores, pero cargado de promesa para ambos. El regreso a la mansión Lefebvre transcurrió en un silencio cargado de anticipación. Cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada, Armand la ayudó a descender, manteniendo su mano en la suya mientras subían la escalinata. A diferencia de noches anteriores, cuando se separaban al pie de la escalera interior, esta vez ascendieron juntos. Los sirvientes, con la discreción entrenada de quienes saben cuándo desaparecer, se desvanecieron en las sombras de la casa. Frente a la puerta de la habitación principal, Armand se detuvo, como dándole una última oportunidad de cambiar de parecer. Isabelle, en respuesta, abrió la puerta y entró, tirando suavemente de su mano para que la siguiera. En la penumbra de la habitación, iluminada solo por la luz plateada de la luna que se filtraba a través de las cortinas, Isabelle enfrentó otro tipo de incertidumbre. Su conocimiento de los asuntos maritales era teórico en el mejor de los casos, basado en susurros y medias verdades compartidas por mujeres casadas. «Podemos esperar, si lo prefieres», ofreció Armand, leyendo su vacilación. «No hay prisa». Isabelle negó con la cabeza. «No es miedo lo que siento, Armand. Es curiosidad. Deseo de conocer esta parte de ti, de nosotros». Su honestidad pareció conmoverlo profundamente. Con una reverencia que no había mostrado ni en la ceremonia nupcial, Armand tomó su rostro entre sus manos. «Entonces permíteme mostrarte», susurró antes de besarla. A diferencia de los besos medidos que habían compartido en noches anteriores, este estaba cargado de una pasión hasta entonces contenida. Isabelle respondió con un abandono que la sorprendió, como si una parte de ella hubiera estado esperando este momento mucho antes de conocerlo. Esa noche, en la intimidad de lo que finalmente se convirtió en su lecho compartido, Isabelle descubrió que el arte del amor no era tan diferente del arte de los tintes. Requería paciencia, sensibilidad a los cambios sutiles, y la valentía de sumergirse completamente en el proceso. Y como con los mejores tintes, el resultado fue más vibrante y profundo de lo que jamás había imaginado. Horas después, mientras Armand dormía a su lado, Isabelle contemplaba el techo, maravillándose ante cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. De ser la hija del tintorero, definida por su oficio y limitada por su clase, se había convertido en Madame Lefebvre, con un futuro tan vasto como los océanos que pronto cruzaría. Y lo más sorprendente, en este matrimonio de conveniencia, había encontrado algo que se parecía sospechosamente al amor. El amanecer los encontró entrelazados, como si incluso en sueños buscaran mantener la conexión que habían forjado. Cuando Isabelle abrió los ojos, encontró a Armand ya despierto, observándola con una expresión que combinaba asombro y ternura. «Buenos días, esposa», murmuró, acariciando un mechón de cabello que había caído sobre su frente. «Buenos días, esposo», respondió ella, sorprendida por lo natural que sonaban ahora esos títulos. Lo que había comenzado como un acuerdo comercial se había transformado en algo mucho más profundo. Y mientras el sol ascendía sobre Saint-Malo, iluminando la habitación con promesas doradas, Isabelle comprendió que había zarpado hacia aguas desconocidas, sin la certeza de lo que encontraría, pero con la creciente convicción de que el viaje valdría cada riesgo. Las lluvias de invierno azotaban Saint-Malo con furia implacable, transformando las estrechas calles en arroyos y convirtiendo el mar en una bestia rugiente que golpeaba las murallas de la ciudad como si intentara reclamar lo que alguna vez fue suyo. Los barcos permanecían anclados en el puerto, sus velas recogidas, sus tripulaciones refugiadas en tabernas humeantes donde el coñac y las historias fluían en igual medida. En la mansión Lefebvre, Isabelle se encontraba en el invernadero, un espacio que había reclamado como propio durante esos meses de reclusión forzada. Lo que inicialmente había sido un capricho, plantar semillas y raíces traídas de tierras lejanas para experimentar con nuevos tintes, se había convertido en una pasión que consumía sus horas cuando no estaba en el taller familiar. «El indigofera está prosperando», observó con satisfacción, mostrándole a Armand las diminutas hojas de la planta tropical que milagrosamente había sobrevivido gracias al calor de las estufas de carbón. «Si continúa creciendo a este ritmo, podríamos tener nuestra propia fuente de índigo para el verano».
Armand examinó la planta con genuino interés. Durante los 4 meses de su matrimonio, había aprendido a apreciar el conocimiento de Isabelle tanto como admiraba su determinación. Impresionante, concedió. Aunque la verdadera prueba vendrá cuando intentes extraer el tinte. Ya he diseñado el proceso, respondió ella, señalando un cuaderno donde diagramas meticulosos detallaban cada paso de la extracción. Necesitaremos construir tanques de fermentación especiales, pero el resultado será un índigo más puro que cualquiera que podamos importar de las colonias. La audacia del proyecto, tan característica de Isabelle, provocó una sonrisa en Armand. Siempre pensando más allá de lo convencional. Un rasgo que compartimos, no es así, replicó ella, devolviéndole la sonrisa. ¿No fuiste tú quien sugirió establecer un taller en las colonias, cuando todos los demás comerciantes simplemente importan materias primas? Armand asintió, complacido de que recordara esa conversación. Los mayores riesgos frecuentemente ofrecen las mayores recompensas. Hablando de lo cual, extrajo un sobre de su chaqueta. Noticias de nuestro capitán en Martinica. El Persépone está listo para zarpar en cuanto mejore el clima. Si todo va según lo planeado, estará en Saint-Malo para finales de abril. El corazón de Isabelle dio un vuelco. Desde aquella noche en que habían discutido los mapas y las posibilidades de viaje, el plan había crecido y tomado forma concreta. Ya no era un sueño distante, sino un futuro inminente. ¿Has decidido la ruta?, preguntó, intentando mantener su voz firme. Armand desplegó un mapa sobre la mesa de trabajo, entre frascos de semillas y muestras de tela. De Saint-Malo a Martinica primero, donde supervisaremos las plantaciones de índigo que establecimos el año pasado. Luego a Nueva Francia para buscar ese musgo azul que te mencioné. Si el tiempo lo permite, podríamos aventurarnos más al sur, hacia territorios españoles. El dedo de Armand trazaba una ruta que atravesaba océanos enteros, conectando puntos en un mapa que para Isabelle siempre habían sido nombres exóticos sin sustancia real. Pronto, esos nombres se convertirían en lugares tangibles, con olores, sonidos y colores propios. ¿Cuánto tiempo estaremos fuera? La pregunta escondía otras más complejas que no se atrevía a formular abiertamente. Armand pareció entender las preguntas no formuladas. 1 año, quizás más. Dependerá de lo que encontremos y de otras circunstancias que puedan surgir. Ambos sabían a qué se refería. Durante los meses de su matrimonio, habían compartido el hecho con frecuencia creciente, y aunque ningún signo de embarazo había aparecido aún, la posibilidad flotaba entre ellos como una promesa o una advertencia, dependiendo de la luz con que se mirara. 1 año, repitió Isabelle, asimilando la magnitud del compromiso. ¿Has informado ya a mi familia? Pensé que querrías hacerlo tú misma, respondió Armand. Aunque he tomado la libertad de asegurar que el taller tenga pedidos suficientes para mantenerlos ocupados durante nuestra ausencia, y que Jack supervise los aspectos administrativos. La consideración implícita en ese gesto no sorprendió a Isabelle. Durante estos meses de convivencia, había descubierto que bajo la fachada del astuto hombre de negocios, Armand poseía una preocupación genuina por quienes dependían de él. Se lo diré mañana, decidió. Prefiero hacerlo en persona. La conversación fue interrumpida por la llegada de Madame Girard, el ama de llaves, cuyo rostro normalmente impasible mostraba signos de agitación. Disculpen la interrupción, monsieur, madame. Pero hay visitantes que insisten en ver a monsieur con urgencia. ¿En este clima?, preguntó Armand, frunciendo el ceño. ¿Quiénes son? El capitán Lenoir. Madame Girard vaciló, como buscando las palabras correctas. Una mujer y un niño. No dieron sus nombres. Algo cambió en la expresión de Armand, una tensión repentina que Isabelle nunca había visto antes. Sus ojos, siempre cálidos cuando la miraban a ella, se tornaron distantes. Diles que esperen en mi estudio, ordenó con voz controlada. Iré enseguida. Cuando el ama de llaves se retiró, Isabelle tomó la mano de su esposo. Armand, ¿qué sucede? Negocios inesperados, respondió evasivamente. Lenoir es capitán de uno de mis barcos menores, el Cigogne. Debería estar en las Antillas hasta la primavera. La explicación era insuficiente para justificar su evidente inquietud, pero Isabelle decidió no presionar.
¿Quieres que te acompañe? No, respondió demasiado rápidamente, antes de suavizar su tono. Es decir, preferiría manejar esto solo. Probablemente no sea nada importante. La facilidad con que la mentira salió de sus labios hirió a Isabelle más de lo que habría esperado. Durante meses habían construido una relación basada en el respeto mutuo y la honestidad, o eso había creído ella. Como desees, dijo finalmente, retirando su mano. Estaré aquí si me necesitas. Armand asintió distraídamente y se marchó con pasos apresurados, dejando a Isabelle sola entre sus plantas y experimentos, sintiendo por primera vez en meses que quizás no conocía tan bien a su esposo como pensaba. La curiosidad, siempre una fuerza poderosa en ella, se intensificó con cada minuto que pasaba. Después de media hora de intentar concentrarse infructuosamente en sus notas sobre extracción de tintes, Isabelle decidió que tenía derecho a saber qué asunto misterioso había perturbado tanto a Armand. Con determinación, abandonó el invernadero y se dirigió hacia el estudio. A medida que se acercaba, voces elevadas se filtraban a través de la pesada puerta de roble. Una pertenecía indudablemente a Armand, la otra era femenina, con un acento que Isabelle no pudo identificar. «Me prometiste que nos enviarías a buscar cuando fuera seguro», exclamaba la mujer. 3 años, Armand. 3 años esperando mientras tú construías tu imperio aquí, casándote con otra. Las palabras fueron como un golpe físico. Isabelle se quedó inmóvil, la mano suspendida a centímetros de la puerta que había estado a punto de abrir. «Bajad la voz, por Dios», respondió Armand, su tono una mezcla de ira y súplica. «Os envié dinero regularmente. Os instalé en una casa decente en Martinica. ¿Y crees que eso es suficiente para tu hijo?» El veneno en la voz de la mujer era palpable incluso a través de la puerta. ¿Dinero en lugar de un padre? ¿Una casa en las colonias en lugar de su legítimo lugar aquí? ¿Su hijo? Las rodillas de Isabelle amenazaron con ceder bajo el peso de esta revelación. Se apoyó contra la pared, sintiendo que el mundo a su alrededor se desdibujaba. «Sabes que es imposible, Solange», continuó Armand, su voz ahora más baja pero aún audible. «Mi padre nunca lo habría permitido. Y ahora las circunstancias son aún más complicadas». «¿Te refieres a tu nueva esposa?» El desdén en la palabra esposa era como ácido. «¿La tintorera que te ha dado acceso a nuevos mercados?» «Oh sí, los rumores llegan incluso a Martinica». «No hables de Isabelle», la voz de Armand adquirió un filo peligroso. «Ella no tiene culpa en esto». «Por supuesto que no», respondió Solange con amargura. «La culpa es tuya, por habernos abandonado. Por pretender que no existimos mientras construyes tu perfecta vida aquí». Un silencio pesado siguió a estas palabras, roto solo por lo que sonaba como un sollozo infantil rápidamente acallado. «¿Qué quieres, Solange?», preguntó finalmente Armand, su voz agotada. «¿Por qué has venido realmente?» «¿Sabes por qué? El niño está enfermo. Los médicos en Martinica dicen que necesita un clima más frío, aire europeo. Necesitamos establecernos aquí permanentemente». «Eso es imposible», la respuesta de Armand fue tajante. «Mi situación actual». «¿Tu situación?», interrumpió ella con furia apenas contenida. «¿Y qué hay de la situación de tu hijo?». «¿De la mía? ¿Somos simplemente un inconveniente para tus planes?». Isabelle no pudo soportar más. Empujó la puerta con fuerza, entrando al estudio como una tormenta. 3 pares de ojos se volvieron hacia ella, los de Armand, horrorizados, los de una mujer hermosa de piel aceitunada y cabello negro azabache, desafiantes, y los de un niño de unos 4 años, asustados y curiosos a la vez. El parecido entre el niño y Armand era innegable. Los mismos ojos color coñac, la misma curva en la mandíbula. «Isabelle», murmuró Armand, palideciendo visiblemente. «Puedo explicarlo». «Así que esta es la tintorera», comentó Solange, evaluándola de pies a cabeza. Más joven de lo que esperaba. Isabelle ignoró a la mujer, concentrando toda su atención en su esposo. «¿Cuándo pensabas decírmelo, Armand? ¿Antes o después de que zarpáramos juntos hacia las mismas colonias donde los habías escondido?» La culpa en el rostro de Armand fue respuesta suficiente. Nunca había planeado decírselo.
No fue así, comenzó él, dando un paso hacia ella. Solange y yo, fue durante mi último viaje a Martinica, antes de que mi padre enfermara. Nunca pretendí engañarme, completó Isabelle. Quizás no directamente. Solo por omisión. Por favor, intervino una tercera voz. El capitán Lenoir, un hombre de mediana edad que había permanecido discretamente en un rincón, dio un paso adelante. Este asunto es delicado. Quizás sería mejor discutirlo en privado. Ya no hay privacidad que valga, capitán, respondió Isabelle con una calma que ni ella misma sabía de dónde provenía. Se acercó al niño, que se aferraba a las faldas de su madre con ojos asustados. ¿Cómo te llamas, pequeño? El niño miró a su madre, como pidiendo permiso para responder. Ante el asentimiento reluctante de Solange, murmuró, Michel. Michel, repitió Isabelle, el nombre extraño y familiar a la vez en sus labios. Un nombre hermoso. Se enderezó, enfrentando nuevamente a Armand. El niño está enfermo, según dice su madre. ¿Qué piensas hacer al respecto, esposo mío? La pregunta, formulada con tanta directa simplicidad, pareció descolocar a Armand más que cualquier recriminación habría logrado. Yo, he pensado en rentar una casa en las afueras, respondió, evitando mirar a Solange. Un lugar discreto donde puedan establecerse mientras buscamos un tratamiento adecuado. Un lugar discreto, repitió Isabelle, la indignación finalmente coloreando su voz. ¿Para esconder a tu hijo como si fuera algo vergonzoso? Solange la miró con sorpresa, claramente no esperando encontrar una aliada en la esposa legítima. Isabelle, por favor entiende, intentó razonar Armand. La situación es complicada. Mi posición en la sociedad, nuestro matrimonio. ¿Y qué hay de tu responsabilidad hacia tu hijo?, interrumpió ella, su mirada alternando entre el niño enfermo y su padre. Este niño no pidió nacer en estas circunstancias. No pidió estar enfermo. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Finalmente, Isabelle tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Se quedarán aquí, declaró con firmeza. ¿Qué?, exclamaron Armand y Solange al unísono. En la mansión hay una casa de invitados en los jardines traseros, continuó Isabelle, ignorando sus protestas. Está alejada de la vista del vecindario, pero lo suficientemente cerca para que el niño reciba atención médica inmediata si la necesita. Isabelle, no puedes estar hablando en serio, Armand parecía genuinamente atónito. El escándalo sería... ¿Y desde cuándo te preocupa el escándalo más que hacer lo correcto?, lo interrumpió ella, la decepción evidente en su voz. ¿No fuiste tú quien desafió a toda la sociedad de Saint-Malo al casarse con la hija de un tintorero? El golpe dio en el blanco. Armand se quedó sin palabras, atrapado entre la lógica implacable de Isabelle y sus propios temores. No necesitamos su caridad, intervino Solange, aunque su voz carecía de la fiereza anterior. Isabelle se volvió hacia ella. No es caridad, mademoiselle. Es sentido común. Su hijo está enfermo y necesita cuidados. La casa de invitados es cómoda y está disponible. Hizo una pausa calculada. A menos que prefiera una posada en el puerto, donde la humedad y el ruido empeorarían su condición. La preocupación por su hijo venció el orgullo de Solange. Si es por Michel. Es por Michel, confirmó Isabelle. Se volvió hacia Armand. Madame Girard necesitará instrucciones para preparar la casa de invitados. Y deberíamos enviar a buscar al doctor Moreau cuanto antes. Atrapado en un torbellino de acontecimientos que ya no controlaba, Armand solo pudo asentir. Me ocuparé de ello de inmediato. Cuando todos se retiraron, Armand para dar instrucciones al personal, Lenoir para traer el equipaje, Solange y Michel escoltados por un sirviente hacia el comedor donde podrían tomar algo caliente, Isabelle finalmente se permitió sentir el impacto completo de lo ocurrido. Las rodillas que habían permanecido firmes durante la confrontación cedieron ahora. Se hundió en un sillón, el corazón martilleando dolorosamente en su pecho, la respiración entrecortada. Todas las certezas que había construido durante estos meses de matrimonio se tambaleaban como castillos de arena ante la marea creciente. ¿Cuánto más no sabía sobre Armand? ¿Qué otros secretos ocultaba el hombre con quien había llegado a compartir no solo su cama sino también sus sueños?
Una hora más tarde, cuando Armand regresó al estudio, la encontró exactamente donde la había dejado, aunque su expresión había cambiado de shock a una determinación fría. Isabelle, comenzó, cerrando la puerta tras de sí. Lo que has hecho, tu generosidad supera cualquier cosa que podría haber esperado o merecido. No lo hice por ti, respondió ella, su voz carente de la calidez que normalmente reservaba para él. Lo hice por un niño inocente que no merece sufrir por los errores de su padre. Armand acusó el golpe con una mueca de dolor. Merezco tu ira, lo sé. Debí haberte contado sobre Michel desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste? La pregunta que había estado ardiendo dentro de ella finalmente encontró su camino hacia sus labios. ¿Temías que rechazara tu propuesta? Hardly, admitió él, sentándose pesadamente frente a ella. Pero principalmente porque mi padre no sabía de su existencia. Si hubiera descubierto que tenía un nieto mestizo con una mujer de Martinica. ¿Mestizo? Isabelle frunció el ceño. Solange es. Su madre era esclava, su padre un colono francés que la reconoció y le dio la libertad, explicó Armand. En las colonias, su posición es complicada. Aquí en Francia sería imposible. La revelación añadió otra capa de complejidad a una situación ya difícil. Isabelle comprendió entonces por qué Armand había intentado mantener a Solange y Michel en las colonias. No era solo por evitar un escándalo o por proteger su matrimonio, sino porque la sociedad francesa sería brutalmente cruel con ellos. Eso no excusa tu silencio, dijo finalmente. Me hiciste creer que construiríamos algo juntos, un futuro basado en el respeto mutuo, mientras todo este tiempo ocultabas una parte fundamental de quién eres. No estaba ocultando quién soy, protestó él. Estaba protegiendo a mi hijo. ¿Y a ti? A mí. Isabelle soltó una risa amarga. ¿Cómo exactamente me estabas protegiendo al mentirme? Temía perderte, confesó Armand, la vulnerabilidad desnuda en su voz. Estos meses contigo han sido más de lo que jamás imaginé que podría tener. Cada día me descubro más enamorado de ti, Isabelle. Y tenía miedo de que si conocías mi pasado, todo lo que hemos construido se desmoronaría. La palabra enamorado flotó entre ellos, pronunciada por primera vez. En cualquier otro momento, habría hecho que el corazón de Isabelle saltara de alegría. Ahora, solo intensificaba su dolor. El amor sin confianza es como un tinte sin mordiente, respondió ella, recurriendo a la metáfora que mejor conocía. Parece hermoso al principio, pero se desvanece ante la primera prueba. Dame la oportunidad de recuperar tu confianza, pidió Armand, inclinándose hacia ella con intensidad desesperada. Haré lo que sea necesario. Isabelle lo estudió en silencio, viendo por primera vez no al poderoso comerciante que había irrumpido en su vida ofreciéndole un trato ventajoso, sino a un hombre falible, atrapado entre sus propios errores y sus intentos imperfectos de remediarlos. Empezarás por reconocer públicamente a tu hijo, declaró finalmente. No como tu heredero legítimo, eso complicaría innecesariamente su vida y la nuestra, pero sí como tu pupilo, un pariente lejano bajo tu protección. Eso le dará un lugar en la sociedad sin exponerlo a escrutinio indebido. Armand pareció momentáneamente desconcertado por esta propuesta pragmática. ¿Lo has considerado en tan poco tiempo? A diferencia de ti, no he tenido años para contemplar esta situación, respondió ella con sequedad. Pero sí, lo he considerado. Es la solución que menos daño causará a todas las partes involucradas, especialmente al niño. ¿Y Solange? Puede quedarse como institutriz o dama de compañía. No será la primera vez que una mujer hermosa encuentra empleo en una casa noble bajo circunstancias discretas. La frialdad calculadora con que Isabelle proponía estas soluciones contradecía la tormenta emocional que rugía en su interior. Una parte de ella quería gritar, llorar, quizás incluso abandonar esta casa y este matrimonio que ahora parecía construido sobre mentiras. Pero otra parte, la parte que había sobrevivido años de trabajo duro y prejuicios en el taller de su padre, reconocía que las soluciones prácticas eran preferibles a los gestos dramáticos. ¿Y nosotros?, preguntó Armand, la pregunta más importante quedando suspendida entre ellos. ¿Qué pasará con nosotros, Isabelle? Ella se levantó, necesitando distancia física. Eso dependerá de ti.
de tu honestidad de ahora en adelante, de cómo manejes esta situación. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. El viaje que planeábamos, creo que deberíamos posponerlo hasta que las cosas aquí estén resueltas. Por supuesto, accedió él rápidamente. Michelle necesita establecerse, y tú y yo necesitamos tiempo para determinar si aún hay un tú y yo, completó ella, la franqueza de sus palabras visiblemente dolorosa para ambos. Con esa despedida, Isabella abandonó el estudio, sus pasos resonando sobre el mármol del pasillo como el tic-tac de un reloj marcando los segundos de un futuro repentinamente incierto. Los días que siguieron establecieron una extraña rutina en la mansión Lefebvre. Isabelle dividía su tiempo entre el taller familiar y su invernadero, evitando deliberadamente las horas que Armand pasaba en casa. Solange y Michelle se instalaron en la casa de invitados, y el doctor Moreau diagnosticó al niño con una afección pulmonar que, según aseguró, mejoraría con el clima más seco de Bretaña y un régimen de tratamientos que él mismo supervisaría. Contra todo pronóstico, Isabelle se encontró desarrollando una cautelosa relación con Michelle. El niño, inteligente y observador, mostraba una curiosidad innata por los experimentos de tinte que ella realizaba en el invernadero. Una tarde, lo descubrió observándola desde la puerta mientras extraía pigmento de unas flores secas. ¿Quieres ver cómo se convierte en color?, le preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la invitación. Michelle asintió tímidamente y se acercó. Con paciencia, Isabelle le mostró cómo el líquido amarillento se transformaba en un brillante naranja cuando se añadía el mordiente adecuado. «¡Magia!», exclamó el niño, sus ojos, tan parecidos a los de Armand, brillando con asombro. «Ciencia», corrigió Isabelle con una sonrisa involuntaria. «Aunque a veces se parece mucho a la magia». Estas interacciones, breves pero significativas, comenzaron a sembrar una semilla de afecto en el corazón de Isabelle. Contra toda lógica, encontraba difícil resentir al niño por las circunstancias de su nacimiento. Con Solange, la situación era más complicada. La mujer mantenía una distancia cautelosa, claramente incómoda con su posición ambigua en la casa. En las raras ocasiones en que se encontraban, intercambiaban apenas las cortesías mínimas necesarias. Armand, mientras tanto, parecía caminar sobre cáscaras de huevo. Respetaba la distancia que Isabelle había impuesto, pero buscaba pequeñas formas de demostrar su arrepentimiento y determinación. Notas detalladas sobre los negocios dejadas en su escritorio. Muestras raras de plantas tintóreas apareciendo misteriosamente en su invernadero. Una copia de un contrato que establecía un fideicomiso considerable para Michelle, garantizando su educación y futuro independientemente de lo que pudiera suceder. 3 semanas después de la revelación, Isabelle encontró a Armand en el muelle, supervisando personalmente la carga de uno de sus barcos. Era la primera vez que se veían fuera de la mansión desde el incidente. Isabelle la saludó con sorpresa evidente. «No esperaba verte aquí». «Vine a entregar un pedido para el capitán Roussel», explicó ella, señalando un paquete que un mozo del taller transportaba hacia otro barco cercano. Telas teñidas para su esposa en Nueva Orleans. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, el rugido del mar y los gritos de los estibadores llenando el vacío que sus palabras no podían salvar. «Michelle preguntó por ti esta mañana», dijo finalmente Armand. «Quería saber si podrías mostrarle más magia de colores». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Isabelle. «Es un niño brillante. Se parece a ti en eso», observó Armand. En su curiosidad, en cómo observa el mundo. La comparación, inesperada y aparentemente sincera, tocó algo profundo en Isabelle. «No todos los rasgos se heredan con la sangre», comentó. «No, algunos se adquieren a través del amor y el ejemplo», coincidió él, mirándola con una intensidad que hizo que desviara la vista hacia el horizonte. La tarde comenzaba a caer, tiñendo el cielo con los mismos tonos cobrizos y violetas que Isabelle pasaba horas intentando recrear en sus tintes. «El Perséfone llegará la próxima semana», comentó Armand, cambiando de tema. «He decidido no zarpar con él». Isabelle lo miró con sorpresa. «¿Has cancelado el viaje?» «Lo he pospuesto», corrigió él. «Hasta que estés lista para acompañarme. Si es que algún día lo estás». La admisión de incertidumbre, tan rara en un hombre acostumbrado a dar por sentado su control sobre el futuro,
conmovió algo en Isabelle. Por primera vez en semanas, se permitió considerar la posibilidad de un camino hacia la reconciliación. Michel mejora cada día, dijo, ofreciendo un puente implícito. El doctor Moreau dice que para el verano podría estar lo suficientemente fuerte para pequeñas excursiones. Eso es, una excelente noticia, respondió Armand, claramente sorprendido por este cambio en la conversación. Pensaba que quizás, cuando esté mejor, podríamos llevarlo a ver el mar desde un bote, continuó ella. Como tú y yo hicimos aquella tarde. La referencia a uno de sus momentos más íntimos antes de la boda no pasó desapercibida para Armand. Sus ojos se iluminaron con una esperanza cautelosa. Le encantaría eso, dijo suavemente. Y a mí también. Un carruaje pasó traqueteando sobre los adoquines del muelle, rompiendo el momento. Isabelle se ajustó el chal sobre los hombros, súbitamente consciente del frío que traía la tarde. Debo regresar al taller, anunció. Mi padre espera ayuda con un pedido importante. Armand asintió, no intentando prolongar el encuentro. Por supuesto. Yo también debo terminar aquí. Cuando Isabelle comenzó a alejarse, la voz de Armand la detuvo una última vez. Isabelle, gracias. Por Michel. Por todo. Ella se volvió parcialmente, el viento marino agitando su cabello. No lo hago por ti, Armand. Lo hago porque es lo correcto. Lo sé, respondió él. Y esa es solo una de las razones por las que te amo. La palabra flotó entre ellos, más poderosa que cualquier tormenta que el Atlántico pudiera conjurar. Esta vez, Isabelle no la rechazó ni la cuestionó. Simplemente la dejó existir, como una semilla plantada en tierra incierta, esperando ver si el tiempo y los cuidados adecuados le permitirían florecer nuevamente. La primavera llegó a Saint-Malo con una explosión de vida que parecía burlarse de los corazones aún convalecientes dentro de la mansión Lefebvre. Los jardines que rodeaban la propiedad se cubrieron de flores silvestres, pequeñas estrellas blancas y amarillas que desafiaban la bruma salina. En el puerto, los barcos se balanceaban con renovada energía, listos para surcar mares que habían permanecido demasiado tiempo prohibidos por las tormentas invernales. Isabelle observaba este renacimiento desde su invernadero, donde sus propios experimentos prosperaban con el sol más generoso. El indigofera que había plantado meses atrás ahora alcanzaba su altura adulta, sus hojas verdes prometiendo el precioso tinte azul que pronto extraería. A su lado, Michel dibujaba con carboncillo concentradamente, su respiración ahora regular y profunda, sin el silbido que había preocupado tanto al doctor Moreau durante el invierno. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Isabelle, inclinándose sobre el hombro del niño. Michel le mostró su obra con orgullo infantil. En el papel había representado, con sorprendente precisión para sus 5 años, las distintas plantas del invernadero, cada una etiquetada con nombres fonéticos que él mismo había inventado. Esta es, azulina, como explicó, señalando el indigofera. Y esta es, sangretoro, como añadió, indicando la rubia cuyas raíces producían un rojo terroso. Isabelle sonrió ante la lógica perfecta de sus nombres. Tienes buen ojo para los colores, Michel. Algún día podrías ser un gran tintorero. ¿Como tú?, preguntó el niño, sus ojos, tan idénticos a los de Armand que a veces le dolía mirarlos, brillando con admiración. Quizás incluso mejor, respondió ella, sorprendida por la facilidad con que las palabras de afecto fluían ahora. Con los maestros adecuados y mucha práctica. ¿Tú me enseñarás? La pregunta, tan simple, estaba cargada de implicaciones que Michel no podía comprender. Enseñarle significaría aceptarlo plenamente como parte de su vida, no solo temporalmente, sino con una promesa de futuro compartido. Antes de que pudiera responder, una figura apareció en la entrada del invernadero. Solange, con su belleza exótica realzada por la luz primaveral, los observaba con expresión indescifrable. Michel, es hora de tu lección con Monsieur Dupont, anunció. El niño hizo un puchero. Pero estoy dibujando con Madame Isabelle. Las plantas estarán aquí mañana, intercedió Isabelle con gentileza. Y Monsieur Dupont ha preparado ejercicios especiales para ti hoy. Resignado, Michel recogió sus materiales de dibujo y se despidió con una pequeña reverencia que Armand le había enseñado. Cuando el niño se alejó corriendo hacia la casa, Solange no lo siguió inmediatamente.
Tiene talento para el dibujo, comentó, acercándose para examinar el boceto que Michel había dejado. Su padre también lo tenía a su edad. Era la primera vez que Solange mencionaba directamente su relación con Armand en presencia de Isabelle. El comentario flotó entre ellas como una hoja en un estanque, alterando sutilmente la superficie de su interacción habitual. Le he visto dibujando en su estudio, confirmó Isabelle, decidiendo seguir esta apertura. Mapas comerciales principalmente, pero con una precisión artística. Solange asintió, sus dedos rozando el papel donde su hijo había plasmado las plantas. Cuando nos conocimos en Martinica, Armand solía dibujarme. Decía que mi perfil le recordaba a las figurillas de navío. La confesión, tan íntima y a la vez distante, provocó una punzada inesperada en Isabelle. No eran celos lo que sentía, esa emoción habría sido demasiado simple, sino algo más complejo, la conciencia aguda de que había capas de Armand que nunca conocería completamente, momentos de su vida que siempre pertenecerían a otra. ¿Lo amabas? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Solange la miró directamente, evaluándola. ¿Importa ahora? Quizás no, concedió Isabelle. O quizás es lo único que importa. Un silencio pensativo se extendió entre ellas, roto solo por el zumbido de las abejas que visitaban las flores del jardín exterior. Lo amaba, admitió finalmente Solange. A mi manera. Era diferente a los otros hombres blancos que frecuentaban la isla. Me veía como algo más que un cuerpo exótico o una curiosidad. Pero no se quedó, observó Isabelle. Los hombres como Armand nunca se quedan, respondió Solange con una resignación que sugería una herida cicatrizada pero no olvidada. Tienen responsabilidades, linajes, fortunas que mantener. Mujeres como yo somos, paréntesis en sus vidas. La crudeza de su autodescripción sacudió a Isabelle. Pero te dio un hijo. Eso no es un paréntesis. Un hijo al que no reconoció hasta que te conoció a ti, señaló Solange, aunque sin amargura evidente. Fue tu intervención lo que cambió las cosas, Isabelle. No pretendas que no lo sé. La afirmación tomó a Isabelle por sorpresa. ¿Cómo podría saberlo? Una sonrisa triste curvó los labios de Solange. Porque conozco a Armand. Lo habría mantenido todo en secreto de no ser por tu descubrimiento. Nos habría instalado discretamente en alguna casa alejada, enviando dinero regularmente pero manteniendo las distancias. Un arreglo conveniente y seguro. Lo inquietante era que Isabelle podía visualizar perfectamente ese escenario alternativo. Era exactamente lo que Armand habría hecho, cumplir con su deber a la distancia, mantener los mundos separados, evitar disruptions. Pero tú cambiaste esa ecuación, continuó Solange. Insististe en traernos aquí, en hacer que Armand reconociera públicamente a Michel como su pupilo. Le diste a mi hijo algo que yo nunca pude darle, legitimidad. Hice lo correcto, respondió Isabelle simplemente. Lo correcto, repitió Solange, como saboreando un concepto extraño. En Martinica aprendí que, lo correcto, varía según quien juzgue. Para muchos, lo correcto habría sido que yo nunca hubiera viajado a Francia, que nunca hubiera perturbado el matrimonio de Armand Lefebvre con una mujer de su propia clase. Nunca fue una cuestión de perturbar mi matrimonio, aclaró Isabelle. Fue una cuestión de honestidad. Y de responsabilidad hacia un niño inocente. Solange la estudió con renovado interés. Eres una mujer singular, Isabelle Lefebvre. Comprendo por qué Armand se enamoró de ti, incluso cuando solo buscaba una alianza comercial. La observación provocó un sonrojo involuntario en Isabelle. ¿Te ha dicho eso? No necesita decírmelo, respondió Solange con una leve sonrisa. Lo veo en cómo te mira, en cómo se desvive por recuperar tu favor. Es diferente a lo que sentía por mí. Lo nuestro fue pasión y aventura. Lo vuestro es. Hizo una pausa, buscando la palabra correcta, fundamental. Como si hubiera encontrado parte de sí mismo en ti. La comparación, ofrecida sin resentimiento aparente, desarmó a Isabelle. Durante meses había evitado confrontar plenamente sus sentimientos hacia Armand, manteniendo una distancia emocional que consideraba necesaria mientras reconstruía su confianza. Pero las palabras de Solange removieron algo profundo en ella.
No sé si puedo perdonarlo completamente, confesó, sorprendida por su propia vulnerabilidad ante esta mujer que debería haber sido su rival. El perdón es como tus tintes, no, respondió Solange. No ocurre de una vez. Se construye en capas, cada una aportando profundidad y permanencia. La metáfora era tan acertada que Isabelle no pudo evitar una sonrisa. ¿Cómo sabes tanto sobre tintes? Michel me cuenta todo lo que aprende contigo, explicó Solange. Habla de colores y mordientes durante horas. A veces pienso que desea más tu aprobación que la mía o la de su padre. Es un niño extraordinario, reconoció Isabelle con sinceridad. Tienes todo el derecho a estar orgullosa de él. Un entendimiento tácito floreció entre ambas mujeres, no exactamente amistad, pero sí un respeto mutuo basado en el amor compartido por un niño que había entrado inesperadamente en sus vidas. Debo ir a supervisar su lección, dijo finalmente Solange, dirigiéndose hacia la salida. En la puerta, se detuvo y añadió, él te ama, Isabelle. Y creo que tú también lo amas, aunque quizás aún no estés lista para admitirlo. Con esas palabras, dejó a Isabelle sola con sus pensamientos y sus plantas, ambos floreciendo con la promesa de la primavera. La cena esa noche fue un asunto silencioso. Isabelle y Armand comían juntos regularmente, manteniendo las apariencias de normalidad matrimonial, pero sus conversaciones raramente sobrepasaban los límites de los negocios y las cortesías básicas. Esta vez, sin embargo, Isabelle sentía una inquietud que no podía contener. Michel mostró gran interés en los procesos de tintura hoy, comentó, rompiendo el protocolo habitual. Tiene un talento natural para identificar matices de color. Armand levantó la mirada de su plato, sorprendido por esta apertura inesperada. ¿De verdad? Nunca lo habría imaginado. Tiene tus ojos, continuó ella. No solo en color, sino en la forma en que observa, en cómo analiza las cosas antes de decidirse. Una emoción compleja cruzó el rostro de Armand. ¿Tú notas esas similitudes? Sería imposible no hacerlo, respondió ella con suavidad. Es tu hijo en más aspectos de los que quizás tú mismo reconoces. Armand dejó los cubiertos, toda pretensión de comer abandonada. Durante años intenté no verlo así. Cuando nació, estaba aterrorizado. No por la responsabilidad, sino por lo que significaría para mi posición aquí, para el legado de mi padre. Y ahora, presionó Isabelle. Ahora me pregunto cómo pude haber sido tan cobarde, confesó él, su voz cargada de arrepentimiento. Cada día que paso con él es un recordatorio de todo lo que me perdí durante estos años. El dolor en su voz era palpable, y por primera vez, Isabelle sintió que veía a través de las capas de privilegio y control que habían definido a Armand Lefebvre ante el mundo. Debajo de todo ello había un hombre luchando con sus propios demonios, intentando reconciliar el hombre que había sido con el que deseaba ser. Nunca es demasiado tarde para ser el padre que Michel merece, dijo ella finalmente. ¿Y el esposo que tú mereces? La pregunta flotó entre ellos, cargada de esperanza y miedo a partes iguales. Isabelle consideró su respuesta cuidadosamente. Durante meses había mantenido sus emociones bajo llave, protegiéndose del dolor que la traición de Armand le había causado. Pero el distanciamiento que había impuesto como escudo comenzaba a sentirse más como una prisión. Creo, comenzó lentamente, que ambos merecemos la oportunidad de reconstruir lo que teníamos. O quizás de construir algo nuevo, algo más fuerte porque conoce la fragilidad. Una luz se encendió en los ojos de Armand, pero se contuvo visiblemente, temeroso de malinterpretar sus palabras. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que estoy dispuesta a intentarlo, clarificó ella. No prometo que será fácil o inmediato. La confianza, una vez rota, es como un tinte deslavado, requiere trabajo paciente para restaurar su fuerza. Trabajo que estoy más que dispuesto a realizar, aseguró él, su voz temblando ligeramente. Con cautela, extendió su mano sobre la mesa, un gesto de ofrecimiento más que de demanda. Tras un momento de vacilación, Isabelle colocó su mano sobre la de él. El contacto, simple pero significativo, marcó un nuevo comienzo. El Persépone sigue en puerto, comentó Armand después de un momento. El capitán pregunta semanalmente si finalmente zarparemos hacia las colonias este verano.
La mención del viaje que habían planeado con tanto entusiasmo meses atrás creó un puente entre su pasado compartido y las posibilidades futuras. ¿Aún deseas que vayamos?, preguntó Isabelle. Más que nunca, confirmó él. Pero solo si tú también lo deseas. Y hay otro factor a considerar ahora. No necesitó especificar. Michelle, con su salud mejorada pero aún delicada, representaba una responsabilidad que no podían ignorar. He estado pensando en eso, confesó Isabelle. El doctor Moreau cree que el aire marítimo podría beneficiar sus pulmones, siempre que evite la humedad de las bodegas. Y en las colonias, donde el clima es más cálido. Armand la miró con asombro. ¿Estás sugiriendo que Michelle nos acompañe? Y Solange, naturalmente, añadió Isabelle. No podemos separarlo de su madre. La propuesta, tan inesperada como generosa, dejó a Armand momentáneamente sin palabras. ¿Estarías dispuesta a eso? A viajar con tu hijo y su madre, completó ella con firmeza. Sí, estoy dispuesta. De hecho, creo que es la única solución sensata. Michelle necesita a su padre tanto como a su madre, y tú has perdido demasiado tiempo ya. Isabelle, murmuró Armand, la emoción quebrando su voz. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. No es extraordinario hacer lo correcto, respondió ella, aunque un ligero rubor coloreó sus mejillas. Además, sería una oportunidad única para que Michelle aprendiera sobre los tintes en su fuente original. Imagina lo que podría enseñarle en las islas donde crecen las plantas que solo conocemos secas y procesadas. La pasión con que hablaba de compartir su conocimiento con el niño reveló a Armand algo que quizás Isabelle misma no había reconocido plenamente. En estos meses difíciles, había desarrollado un vínculo genuino con Michelle, independiente de su relación con Armand. Te has encariñado con él, observó suavemente. Isabelle no lo negó. Es difícil no hacerlo. Tiene una curiosidad que me recuerda a mí misma a su edad. Y una gentileza que debe haber heredado de su madre, porque ciertamente no proviene de tu lado de la familia, añadió con una sonrisa que suavizaba la broma. Armand rió, el sonido liberando tensiones acumuladas durante meses. Mi padre habría estado de acuerdo contigo en eso. Cuando la cena concluyó, subieron juntos las escaleras por primera vez en mucho tiempo. Frente a la puerta de la habitación principal, que Isabelle había continuado ocupando sola durante estos meses de distanciamiento, ambos se detuvieron, conscientes del umbral tanto físico como emocional que estaban a punto de cruzar. No espero. Es decir, comprendo si necesitas más tiempo, comenzó Armand, la incertidumbre tan inusual en el que casi resultaba conmovedora. En respuesta, Isabelle abrió la puerta y, tomando su mano, lo guió al interior. No hacia la pasión inmediata que ambos recordaban de los primeros meses de su matrimonio, sino hacia una reconexión más profunda, un redescubrimiento mutuo después de la tormenta que habían beaterado. Esa noche, mientras la luna bañaba la habitación con su luz plateada, Isabelle comprendió que el perdón no era un destino al que se llegaba de golpe, sino un camino que se recorría paso a paso. Y aunque algunas cicatrices permanecerían, no todas las marcas eran imperfecciones. Algunas, como las manchas de tinte en sus manos, eran simplemente evidencia de experiencias vividas, de lecciones aprendidas, de colores que se habían vuelto parte de uno mismo. 2 meses después, el Perséphone se mecía suavemente en el puerto de Saint-Malo, sus velas blancas hinchadas por la brisa del amanecer, listo para zarpar con la marea matutina. La actividad en el muelle era frenética, marineros asegurando la carga, oficiales revisando mapas y bitácoras, comerciantes despidiéndose de sus socios. Entre el bullicio, una escena inusual captaba miradas tanto discretas como descaradas. Armand Lefebvre, el respetado comerciante, subía a bordo acompañado no solo por su esposa, la antigua tintorera, sino también por un niño de 5 años y una mujer de belleza exótica cuya presencia provocaba susurros especulativos. Para la sociedad de Saint-Malo, la historia oficial era que Michel era el hijo huérfano de un primo lejano de Armand, ahora bajo su tutela junto con su antigua niñera, la discreta Madame Solange. Pocos creían esta versión, pero el poder mercantil de los Lefebvre garantizaba que los rumores permanecieran como tales, nunca declarados abiertamente. Claude y Helen Dumont observaban desde el muelle, mezclando en sus expresiones el orgullo por su hija y la preocupación natural por un viaje tan extenso.
Isabelle les había explicado sus motivos para este viaje un tanto inusual, y aunque inicialmente desconcertados, habían llegado a respetar su decisión. «Cuida bien mi taller mientras estoy fuera», le recordó Isabelle a su padre durante su emotiva despedida. «Y no permitas que Margot experimente con el carmesí sin supervisión. Aún no domina la proporción exacta». «Como si pudiéramos olvidar tus 1000 instrucciones», bromeó Claude, abrazándola con fuerza. «Ve y descubre esos colores imposibles que siempre has soñado. Nosotros guardaremos a Int Malo para cuando regreses». En la cubierta del barco, Michel corría emocionado de un lado a otro, señalando gaviotas y marineros con igual entusiasmo. Solange lo vigilaba con la agotada paciencia de las madres, mientras intercambiaba ocasionales miradas de entendimiento con Isabelle. Su relación había evolucionado hacia un respeto mutuo que, si bien nunca sería amistad convencional, ofrecía espacio suficiente para que ambas mujeres coexistieran en la órbita de los hombres que amaban, cada una a su manera. «Mira, Isabelle», exclamó Michel, tirando de su falda. «El capitán dice que pronto no veremos tierra». «Y entonces comenzará la verdadera aventura», confirmó ella, acariciando su cabello con afecto natural. «¿Recuerdas lo que te enseñé sobre los tintes que encontraremos primero en Martinica?» «Índigo y cachuto», respondió el niño, orgulloso de su memoria. «Y el rojo que viene de los insectos pequeñitos». «Cochinilla», corrigió Isabelle, sonriendo. «Muy bien. Serás mi asistente oficial de tintes durante este viaje». La designación hinchó el pecho de Michel con importancia infantil. «¿Podré usar los calderos grandes?» «Cuando seas un poco mayor», intercedió Armand, uniéndose a la conversación. «Por ahora, aprenderás observando a la mejor maestra de tintes de toda Francia». La admiración en su voz cuando se refería a las habilidades de Isabelle era genuina, uno de los muchos pequeños gestos con los que continuaba demostrando su respeto y amor renovados. Un grito desde el castillo de proa anunció que levaban anclas. El Persépone comenzó a separarse lentamente del muelle, dejando atrás la ciudad amurallada que había sido testigo de tantas transformaciones en sus vidas. Mientras las familiares torres de Saint-Malo se empequeñecían en la distancia, Armand e Isabelle permanecían en la popa, contemplando el horizonte que se abría ante ellos. No como el final de una historia, sino como el comienzo de otra, una historia de descubrimientos, no solo de tintes y mercados, sino de las infinitas posibilidades que surgían cuando dos personas elegían construir algo juntos, a pesar de las tormentas. «¿En qué piensas?», preguntó Armand, notando la expresión contemplativa de Isabelle. «En colores», respondió ella, sonriendo ante lo que se había convertido en una broma privada entre ellos. «En cómo algunos se desvanecen con el tiempo y otros se profundizan. En cómo lo que parecía una mancha puede convertirse en el centro de algo hermoso». Armand cubrió su mano con la suya sobre la barandilla. «Como nuestro matrimonio». «Como nuestro matrimonio», confirmó ella, entrelazando sus dedos con los de él. El Persépone se deslizaba ahora por aguas abiertas, su proa cortando las olas con determinación, llevándolos hacia tierras donde los colores eran más intensos, los aromas más penetrantes, los horizontes más amplios. Y mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando el mar con destellos dorados, Isabelle Lefebvre, antes Isabelle Dumont, sintió una certeza arraigarse en su corazón. Algunas uniones, como los mejores tintes, se fortalecían con cada prueba, adquiriendo una permanencia que desafiaba incluso a los elementos más implacables. No era el matrimonio perfecto que las jóvenes soñaban en sus fantasías románticas. Era algo más valioso, un matrimonio real, forjado en el fuego de la verdad, templado por el dolor y el perdón, coloreado por una paleta de experiencias que ninguno de los dos habría elegido pero que, juntos, habían transformado en algo extraordinariamente suyo. Y mientras Maudo desaparecía finalmente en la distancia, Isabelle comprendió que los verdaderos viajes no siempre seguían las rutas trazadas en los mapas. A veces, los más importantes ocurrían dentro del corazón, en esos espacios interiores donde, como en sus calderos de tinte, la transformación más profunda y duradera tenía lugar. Fin.